damos la bienvenida al doctor Miguel Arias, quien fue juez penal en la provincia de La Suay. Actualmente es un abogado en libre ejercicio, quien está patrocinando a personas que fueron detenidos el pasado domingo en Molleturo. El Cabildo por el Agua ha convocado con respecto a este tema a una rueda de prensa para tratar sobre la minería ilegal en Río Blanco, sobre estas personas detenidas y procesadas y sobre medidas comunitarias frente a la minería ilegal. Todo esto se da con una respuesta clara del gobierno en el sentido de que continuará con el extractivismo en el país. Ha nombrado a un secretario de agua con antecedentes mineros y acaba de reemplazar a Carlos Pérez como ministro de Energía, otro ministro que en sus primeras declaraciones ha señalado que irá igualmente por la línea del extractivismo en el país. Quisiéramos conocer, doctor Arias, qué es lo que está pasando en Molleturo, estos enfrentamientos que continúan, acusaciones de minería legal, ilegal, agresiones, etcétera. ¿Cuál es la situación y lo que amerita esta rueda de prensa que dará el Cabildo por el Agua el día de hoy? Buenos días con todos y gracias por la invitación. Me preocupa que siempre la parte más débil de la política del Estado la tengan que sufrir precisamente aquellos campesinos que están marginados y empobrecidos por una estructura injusta. No es posible que el Estado haya abandonado de tal manera a estas comunidades que requieren una protección inminente, urgente. Existe una decisión judicial que debe ser acatada. A rajatabla debe ser cumplida. Si no se permite la explotación minera en el sector de Llano Largo, ahí, o Río Blanco, como quieran determinarlo, ahí tiene que existir la presencia del Estado a través de, si es posible, con elementos de las Fuerzas Armadas o elementos policiales, precisamente para impedir que cualquier persona se permita realizar ese tipo de extracciones. Si no ha sido permitida a una empresa minera, mucho menos lo pueden hacer de manera artesanal, contaminando precisamente aquello que se quiere precautelar, que es el agua de las comunidades. En esta medida, prácticamente la población de Molleturo se encuentra en este momento dividida y enfrentada. Los comuneros de Cochapamba, que es verdad que muchos de ellos fueron trabajadores de la empresa minera china que operaba en la zona, pero por este solo hecho no se les puede estigmatizar, y no solamente eso, sino convertirles en objetivo de permanentes secuestros, torturas y agresiones. La última agresión que sufrieron miembros de la comunidad de Cochapamba se dio este día domingo pasado, en horas de la noche, cuando prácticamente la gente se movilizaba. Hay personas que salen en la madrugada para realizar sus labores en Cuenca. Uno de ellos, por ejemplo, un comerciante de moras que se transportaba con su vehículo, fue atacado, agredido, dispararon a su vehículo, le golpearon al conductor y a su hija sin ninguna compasión. Luego atraparon a otro miembro de la comunidad que también venía de una visita familiar, se dirigía a su domicilio, no estaba absolutamente portando nada en su cuerpo, aparte de un pequeño cuchillo que generalmente lo utilizan los campesinos para sus labores, y sin embargo, a pesar de ello, fue también agredido, sometido a vejámenes. 3 personas más que se movilizaban en motocicletas fueron de la misma manera secuestrados hasta la comunidad de San Pedro de Yumate y fueron sometidos a toda clase de vejámenes, fueron golpeados, estigmatizados, y encima de ello les colocaron 3 sacos de supuesto mineral aurífero o material mineralizado para acusarlos de que están dedicados a la minería ilegal. De esta manera fueron entregados el día lunes a los miembros de la Policía Nacional. Pese a que se demostró huellas de maltrato, porque eran evidentes los golpes que presentaban en su rostro y en todo su cuerpo, es lamentable que la Fiscalía General del Estado, y me refiero a la Fiscalía como institución, no ha podido realizar una valoración médico-legal para determinar precisamente esta clase de violaciones a los derechos fundamentales. Cualquier persona puede aprender, dice la Constitución,
a alguien que está cometiendo un delito flagrante, pero debe entregarlo inmediatamente a los miembros policiales, es decir, a la Administración de Justicia, para que se determine si se cometió un delito o no se cometió un delito. En este caso, los campesinos fueron aprehendidos a eso de las 2 de la mañana y entregados a la policía a las 11 de la mañana del día siguiente. El juzgamiento, la audiencia de flagrancia se realizó después de las 24 horas y curiosamente el juez de garantías penales sostuvo de una manera realmente absurda que es evidente que fueron entregados a las 11 de la mañana a los miembros de la policía y que por tanto la detención recién se da a las 11 de la mañana. No se respetaron derechos fundamentales, ni siquiera el juez, ante la evidencia de las agresiones, de las lesiones físicas que presentaban, se permitió siquiera sugerir a Fiscalía que se realice una investigación sobre este trato para conocer el contexto en el cual se están dando estas situaciones en Molleturo, que sigue enfrentando a la población, doctor Arias, ¿cómo está la situación legal de la minera china responsable de Río Blanco? Entiendo que evidentemente desde que se dio la decisión judicial, la empresa china no está operando en la zona. Sin embargo, es necesario que el Estado realice actividades de control precisamente para impedir y para evitar que cualquier persona sienta que puede y está autorizada a realizar la extracción de manera artesanal. Eso sería terrible, porque entonces se volvería a dar algo similar a lo que ocurrió en la provincia de Imbabura, en donde tuvieron que realizar prácticamente un operativo bastante grande en el sector de Buenos Aires para desarticular organizaciones ya incluso armadas, grupos paramilitares que estaban dedicados a la minería ilegal. Si ahora, es que el Estado, Río Blanco continúa apareciendo, sin embargo, en los planes de minería del gobierno. Si usted ingresa a la página web, no hemos chequeado precisamente el día de hoy, pero hace muy pocos días allí está Río Blanco. Es que es precisamente este absurdo que el gobierno no garantiza los derechos fundamentales de toda una población, porque ya se ha señalado desde diversos sectores, desde diversas zonas, que no se puede permitir la extracción minera porque afectaría a las fuentes de agua, afectaría a ese colchón de agua que es prácticamente todo el páramo de esa zona, no solamente para la provincia de La Suay, sino también para la provincia del Oro y del Guayas inclusive, pero hay una necedad, una tosudez, no sé, inusitada, de tal forma que inclusive no permite que las mismas comunidades que están afectadas en la zona tengan una seguridad para desarrollar sus propias actividades. Su vida diaria ni siquiera puede realizarse. Los campesinos de Cochapamba ya no pueden movilizarse a sus actividades porque temen ser secuestrados. Las personas que estamos todavía en la ciudad esperando que el Estado proteja nuestros derechos, no sabemos por qué razón se sigue manteniendo como política del Estado la concesión para la explotación minera en zonas que son tan frágiles para el ecosistema. Bien, esperemos respuestas claras de las autoridades y seguiremos de cerca estos procesos. Vayamos a otro tema. Doctor Arias, acaba de terminar la evaluación a juezas y jueces que llevó adelante el Consejo de la Judicatura. Una gran mayoría de los jueces de la Corte Nacional tuvieron que dejar sus cargos y se encuentra al momento la Judicatura en un proceso para elegir reemplazos. ¿Cómo ha mirado usted este proceso? Tras más de una década en el que la justicia ecuatoriana ha estado en entredicho por una serie de acontecimientos que son de conocimiento público. Yo pienso que esta evaluación puso de manifiesto la gran farsa del concurso con el que se designó a la mayoría de los jueces. Esto evidencia precisamente que no estuvieron capacitados, no estuvieron preparados académicamente y ni siquiera demostraron tener la solvencia, el criterio jurídico para administrar justicia. Solo así se explica cómo apenas 7 de los jueces y 6 conjueces hayan aprobado esta evaluación de un total de 36 personas que fueron evaluadas. Esta evaluación realmente debería aplicarse a todos los jueces del país y de la manera en la que se hizo, públicamente sometidos a un mínimo de rigor académico, ¿no? Con preguntas sobre sus decisiones y sobre todo el conocimiento teórico dogmático de las principales categorías de la teoría del delito. Y ahí quedaron en evidencia quienes realmente sí tenían conocimientos jurídicos y quienes no. Ahora, de otro lado, está bien la formación académica, la formación jurídica, pero yo creo que más que la formación académica y jurídica, debemos esperar que estos jueces se constituyan lo que deben ser, no genuflexos del poder político, sino la garantía del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, el respeto al sistema constitucional. Todavía nosotros no nos explicamos cómo Estados Unidos, pese a que
todos sus jueces son colocados por el poder político de turno. Sin embargo, tienen una independencia increíble para administrar justicia. Desde los tiempos del juez directamente Marshall. los jueces tienen una afiliación política, o son demócratas o son republicanos por lo general. Así es que yo he sostenido, y no está malo tener una postura ideológica. Lo que ocurre es que el juez debe mostrarse como tal con un límite que es la Constitución de la República. Si los jueces se someten a ese límite, no tiene ningún sentido que sean de izquierda, que sean de derecha, sean fundamentalistas, sean cristianos, católicos, musulmanes, sean lo que sean. Pero estos jueces tienen que someterse al único mandato, que es el ordenamiento jurídico regido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Decía yo del juez Marshall, por ejemplo, como a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, pudo prácticamente dar inicio a lo que se conoce en el mundo como la constitucionalización del derecho. Y fue precisamente cuando puso el límite al poder político. Y por eso es que con toda esa trayectoria, con toda esa tradición, la Corte Suprema norteamericana prácticamente tiene un poder en sí mismo. Y es lo que nosotros hemos perdido cuando hemos permitido que sea el poder político quien se imponga por encima de todo. Cuando perdemos esos contrapesos, estamos permitiendo que sea el poder quien decida sobre todo. Y lo cual es un absurdo en un sistema constitucional, puesto que quien decide lo que debe hacerse o no, no es una mayoría, no es un poder político, sino el pacto social a través de la Constitución que haya sido aprobada. Ahora, estos reemplazos temporales se ha dicho que se lo canalizará a través de la selección de jueces que estén sirviendo en las distintas provincias del país, que tengan por lo menos 5 años de experiencia, etcétera. ¿Cómo mira usted esta fase temporal y luego los reemplazos definitivos? ¿Qué procedimientos deberían seguirse? Yo pienso que es lamentable que no se haya previsto precisamente a tiempo por parte del Consejo de la Judicatura que necesitábamos jueces que tendrían que suplir y reemplazar a quienes no aprobaran la evaluación. Y esto afecta gravemente el principio de celeridad y eficacia que debe regir a un sistema de justicia. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar hasta que aquellos jueces que no aprobaron la evaluación sean reemplazados por otros? Mientras tanto, las causas que estaban en conocimiento de los jueces que no aprobaron la evaluación quedan sin ser tramitadas. Y se conoce que son muchas las que están pendientes. Se hablaba de 7,000 causas a nivel de la Corte Nacional. Es precisamente eso lo que desdice precisamente de un sistema de justicia, un sistema lento, un sistema que no resuelve las principales situaciones humanas, como por ejemplo la libertad individual, debería requerir una respuesta inmediata de un juez, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, en un plazo razonable. Pero este plazo razonable no se da. Hay personas que están esperando 4, 5, 6, hasta 7 años que alguna vez tengan los jueces de la Corte Nacional la sensibilidad de colocarse en sus agendas la audiencia para realmente juzgarlos en los casos de revisión, por ejemplo. Hay un caso que ha llamado la atención, no es precisamente un juez, es un notario que se hizo conocido por la difusión viral de unas filmaciones en las cuales él agredía a policías en la provincia de Babahoyo, me parece. Quisiera también conocer su punto de vista sobre este tipo de actuaciones de gente prevalida por este supuesto poder que tendrían y que protagonice este tipo de casos. Este notario, entendemos, está siendo juzgado y han aparecido el día de ayer nuevas filmaciones, otra filmación de otro acto similar en el cual habría estado involucrado. No conozco a fondo la situación, pero sin embargo, cuando se da paso a la corrupción, aquellas personas que pagaron para sus cargos, hay muchas denuncias, muchas personas denunciaron que habían pagado a personas en el Consejo de la Judicatura para obtener su cargo de notario. Entonces estas personas ya no solamente se sienten en toda la gloria de ejercer su cargo, sino además del poder, de la impunidad que le daría el supuesto pago
por la corrupción a quienes le designaron. Y eso se evidencia precisamente en estos actos que realmente desdicen de cualquier condición humana, mucho más cuando se tiene una representación pública tan delicada como es la de dar fe pública de que efectivamente los actos y contratos son como dice el documento. Y es lamentable que una persona de esta naturaleza, prevalida de un falso poder, quizás nacido de algunos dólares de por medio en su bolsillo o en bolsillos ajenos, le permita agredir a seres humanos. A mí me parece también preocupante porque es verdad que muchos agentes de tránsito, no aquí en la ciudad, pero a nivel nacional muchos agentes de tránsito han sido enjuiciados por corrupción. Sin embargo, no creo yo que se autorice a un ser humano a suponer que tiene potestad para agredir a un agente de tránsito cuando cumple sus funciones. Aquí en la ciudad de Cuenca tenemos muchísimos casos en donde los agentes de tránsito prácticamente son agredidos todos los días por personas que se consideran injustamente requeridas de sus documentos o las pruebas de alcotest que hacen precisamente para garantizar que el tráfico se realice en condiciones normales. Eso es muy lamentable. Sí. Queremos agradecerle por su presencia al doctor Miguel Arias, es juez de lo penal, quien se ha referido al caso de Molle Turo, los enfrentamientos que siguen allá, personas detenidas y a una rueda de prensa que se dará el día de hoy por parte del Cabildo por el Agua a las 9:30 en el Parque Calderón, y también al proceso de evaluación de jueces que ha culminado en el país.